Bien. Entonces tenemos un cuerpo y tenemos un resorte de 0,70 metros. Y dice, fíjense lo que dice ahí abajo, dice corriente. O sea que tiene 0,70 de longitud y no está estirado porque tiene 0,70. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que está el resorte al natural. ¿Qué fuerza hay actuando sobre ese cuerpo? La única fuerza que hay actuando en ese cuerpo en este momento, la fuerza externa, es la fuerza de la gravedad. O sea que lo único que actúa sobre ese cuerpo es el peso, que es la fuerza de atracción gravitatoria. El resorte no está haciendo ningún esfuerzo. Si yo lo hago funcionar, ese cuerpo, miren, no se mueve. ¿Lo ven? No se mueve, ahí está. Ya lleva 3, 4, 5 segundos y no se mueve. ¿Sí? ¿Por qué no se mueve? Porque no hay ninguna fuerza actuando. ¿Qué pasa si ahora yo lo estiro al resorte? Supongamos que le estiro el resorte. Me fui mucho. Ahí lo voy a poner en 50 acá. Lo vamos a sacar la rotación porque a David no le gusta estar rotado. Bien. ¿Qué le va a pasar al cuerpo ahora? Ahora el resorte se estiró. Va a actuar el peso sobre el cuerpo y una fuerza que va hacia dónde. Por favor, participe porque si no, no podemos avanzar con esto. Hacia la izquierda. Va a ir hacia la izquierda. Entonces, hay una fuerza hacia la izquierda. ¿Qué velocidad tiene acá en este momento? 0. 0. En este momento tiene 0. Cuando lo hago andar, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Va a empezar a acelerar. Va a comenzar a acelerar. ¿Cuánto vale la aceleración en ese punto? Ahí donde está. ¿Cuánto va a valer la aceleración? 24,5 metros por segundo. Sí, eso es lo que dice ahí, pero ¿de dónde sale ese número? De la... ¿Cuánto está estirado el resorte? ¿El segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerza tenemos tirando al cuerpo? El resorte. El resorte. En la dirección horizontal, la única fuerza que hay es la del resorte, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale o cómo se calcula la fuerza del resorte? Era la constante K por el delta X. ¿No? Claro, eso era por ley de Hooke. Por ley de Hooke, la constante A, la constante K, que es la constante del resorte, que depende de la longitud del resorte, del material, del diámetro del resorte, en general de todas las características constructivas del resorte. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, la fuerza, según Hooke, es igual ¿a qué? La fuerza, según Q, es igual a menos K por X. ¿Por qué ponemos que la fuerza es menos K por X? Y porque depende de lo que esté estirado el resorte, va a ser mayor o menor la fuerza. No, está bien, eso es K por X, pero el menos Se opone al vector de desplazamiento de
De X. Claro, Que vendría a ser X. se utiliza el menos, y eso lo determinó Hooke, porque esa es una fuerza, se llama fuerza restauradora. Tiende a llevar al cuerpo a su posición original. O sea, siempre se va oponiendo a la causa que lo va produciendo, digamos. Nosotros estiramos, ustedes se acuerdan que el cuerpo estaba en cero, y yo estiré y moví el cuerpo hacia la derecha, entonces apliqué una fuerza hacia la derecha, y el resorte hizo una fuerza hacia la izquierda. O sea, en este caso coincide justamente con los signos que establecemos para las fuerzas, pero en general la fuerza restauradora se opone a la causa que lo produce, como dijo, creo, David, o Mauro, no sé. Por eso Hooke dijo que es menos K por X. Es todo lo que tenemos que saber. Pero esta fuerza aplicada al resorte no es una fuerza constante, sino que es una fuerza variable. Y si la fuerza varía y la masa es constante, también va a variar la aceleración. Y si varía la aceleración, también va a variar la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Bien. Entonces, claro que sí, todo cuerpo que se le saca de su posición de equilibrio, y la posición de equilibrio de este cuerpo que está moviendo estaba en 0, 0. Esa era la posición de equilibrio. Y cuando le sacamos del equilibrio, ese cuerpo, mediante la fuerza restauradora, va a tender a volver al punto de equilibrio. Pero ¿qué piensan ustedes que va a pasar con ese cuerpo? ¿Se va a detener en el punto de equilibrio? No. Se va a pasar. Va a pasar, profe. Se va a pasar. Varias veces. Y cuando pase del centro, del origen o del punto de equilibrio, ¿qué va a pasar? Comienza a comprimir el resorte. Cuando llegue a que al nuevo equilibrio, que es cuando se anule la velocidad nuevamente, al estar comprimido, el resorte le va a empujar hacia la derecha. Y entonces va a aparecer una aceleración hacia la derecha y un aumento de la velocidad hacia la derecha, buscando un punto de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahí va. Y entonces, este movimiento es muy distinto al que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Porque nosotros hemos estudiado movimientos horizontales, verticales, curvilíneos, circulares, pero este en especial es un movimiento que por la forma que describe se lo llama oscilante. Está oscilando alrededor del equilibrio. Por eso es un movimiento oscilatorio, movimiento ondulatorio, recibe muchos nombres. Uno de los más conocidos en ingeniería es el de vibración. Eso está vibrando. Entonces, fíjense, lo vamos a detener en algún instante. ¡Tac! Ahí. No hay rozamiento, profe, ¿cierto? No hay rozamiento. Cuando un problema, cualquiera que le están planteando, y no le dicen de la existencia del rozamiento, ustedes tienen que presumir o prever de que eso no tiene rozamiento. Si tuviera, se lo tendrían que adelantar desde un comienzo, porque es una condición de contorno o condición inicial. Y para el modelado matemática, eso es muy importante, porque son las condiciones de Cauchy. ¿Estamos de acuerdo? Condiciones iniciales o de contorno. Si no conocemos eso, estamos complicados. Entonces, fíjense. Hola, ¿qué decía? Si hubiera rozamiento, en un momento sí se quedaría en el punto de equilibrio, ¿verdad? Y no sé, ¿qué piensan ustedes? Yo puedo decir cualquier cosa, pero si no hubiese... Sí. Miren, ¿qué es lo que está pasando acá? No hay rozamiento. ¿Y qué pasa? Con la pequeña fuerza esa que yo hice a la derecha,
el movimiento es lo que se conoce como perpetuo o ideal. Este está permanentemente cambiando los valores y no se detiene, nunca más se va a detener. Eso es movimiento perpetuo o no real. Muchos científicos tratan de llegar al movimiento perpetuo, que es moverlo con algo y ya nunca más hacerle ningún esfuerzo, ningún gasto de energía, y el cuerpo está oscilando ahí. Ahí, fíjese, en eso que se está oscilando, al no haber pérdida de energía exteriores, ¿cómo es la energía del cuerpo? Conservativa. Es conservativa. Por lo tanto, en todo instante se conserva ¿qué cosa? La energía mecánica. La energía mecánica, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo que yo hice al comienzo, que era fuerza por el desplazamiento que hice hacia la derecha, se convirtió en energía mecánica, y esa energía mecánica, al no haber rozamiento, va a permanecer constante en todo instante. Con esa información, nosotros podemos encontrar el modelo matemático de calcular diferentes situaciones en un movimiento oscilatorio. ¿Dónde ocurrirá este tipo de movimiento en la realidad? ¿Dónde actúa un sistema? Este es masa-resorte, y así se conoce en la ingeniería, sistema masa-resorte. ¿Qué cosas ustedes conocen de la ingeniería, de la realidad, que funciona como un sistema masa-resorte? Un yo-yo. Un yo-yo podría ser si el hilo que está atado fuese elástico. ¿Sí? Una balanza, La profe, suspensión del así auto. de gancho. Claro, la suspensión del auto, ve que tiene, o sea, ¿por qué? Fíjense, de los autos normales hay una gran diferencia entre los Citroën antiguos. ¿Qué tenían el Citroën antiguo cuando se mueve? ¿Qué iba haciendo? Va permanentemente, Iba navegando. Claro, Parecía un barco en el agua. Claro, va como amacándose, va como oscilando. ¿Por qué? Porque los amortiguadores, que es lo que se ponen a los vehículos para que no oscilen, estaban calculados de esa manera, para que sea una forma distinta de andar. Entonces, la relación que hay entre el oscilador, que sería el resorte del auto, y el amortiguador, que sería el que compensa esa oscilación, estaba calculado para que sea así. Entonces tienen distintas formas de movimiento. Sin embargo, los autos modernos, prácticamente uno no se da cuenta cuando actúa los amortiguadores, porque casi permanece constante el movimiento del vehículo, no va oscilando. ¿Comprenden el concepto? Bueno, sí, entonces, ¿sí? ¿Qué decía? Hola. No, yo dije que sí. Sí, bueno. Bueno, entonces este cuerpo está oscilando. Nosotros, para describir el movimiento de un cuerpo oscilando, tenemos que encontrar el modelo matemático que lo representa a ese movimiento, la posición. Tenemos que determinar un modelo matemático de la posición, y sabiendo la posición podemos saber la velocidad, y sabiendo la velocidad podemos saber la aceleración por el cálculo. Y viceversa. Si conocemos la aceleración, podemos encontrar la velocidad, y si conocemos la velocidad, encontraremos la posición en todo instante de este cuerpo. Fíjense que ahí en t igual 0, que yo voy a hacer andar mi movimiento, la aceleración, que es el verde fíjense cómo es su magnitud, y fíjense la magnitud velocidad, que es azul, y la posición, que es rojo. Miren, vamos ahí. Miren arriba, ustedes ven acá están viendo un sistema de eje de referencia. Miren la posición acá en el rojo. El rojo es la posición en cada instante, el azul es velocidad, y el verde es aceleración. Miren
Esto le va a servir para matemáticas. Miren. Miren cómo va la posición. ¿Qué estamos viendo? Que la posición es una recta, es una parábola, es Función circular. es una función circular, ¿no es cierto? Puede ser seno, coseno. ¿Qué piensan ustedes que es? Un coseno. Seno. Bueno, les cuento una cosa para que ustedes sepan. Las funciones senoidales. Pueden iguales cualquiera, ¿no? Claro, funciones senoidales o cosenoidales son lo mismo, porque el seno es una función coseno desplazado, ¿sí o no? Sí. 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 ¿Sí o no? Sí, pero Sí. Sí. la trayectoria sigue siendo la misma. Claro, miren, esta es la función, ahí le cambié de escala. Vamos a ver, este simulador me está describiendo el movimiento. Miren lo que hago yo, lo único que hago es le cambio la escala acá. ¿Ven lo que estoy haciendo? Para poder verlo. Hago doble clic acá y le cambio la escala. X, en vez de variar de 0 a 16, lo hago variar a 1. O sea, no hago ninguna genialidad, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo la gráfica de la posición, de la velocidad y de la aceleración. Miren, la posición en 0 está en su punto máximo. O sea, está bien estirado el resorte. ¿Estamos? Y la velocidad, en ese instante, ¿cuánto vale? Miren la función velocidad. ¿Cuánto vale? 0. 0. Y la aceleración, miren cuánto vale la aceleración en ese instante. Tiene un gran valor, ¿no es cierto? Y un gran valor negativo, porque es hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, vamos otra vez. Y nos vamos. Ahora vemos el movimiento. Miren, imagínense si el viernes le aparece una cosa así a ustedes. En esa, fíjense que ahí ustedes pueden, si tuviesen tiempo, cosa que yo sé que no tienen tiempo, yo recién estuvimos hablando con el Hugo de ese tema, que claro, ustedes están con un problema de tiempo. Están con un problema grave de tiempo. Mire, ahí está la velocidad por pasar con un valor, miren, el azul. ¿Lo están viendo? Sí. El azul cuando llega al pico, ¿cómo va a ser su velocidad ahí? Mire, ahí está 1.033, 1.041, 1.045, 1.050, 59, 61, 63. ¿Cuál será la velocidad máxima? 71, 75, y va, y va, y va. ¿Dónde va a tener la velocidad máxima? En el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio. Yo les sugiero que esta simulación, yo lo voy a hacer con ustedes ahora porque es importante que lo hagamos. Acá en el punto de equilibrio, fíjense, la posición está en el punto de equilibrio, la velocidad es máxima y la aceleración, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Por qué? En el punto de equilibrio la sumatoria de fuerza es nula. Por lo tanto, si la sumatoria de fuerza es nula, la masa no es nula, tiene que ser la aceleración nula, ¿sí o no? Claro. ¿Estamos? Miren, ahí tenemos puntos máximos y mínimos. O sea, todo lo que ustedes vieron en matemática está acá. Veamos qué va a pasar en el fondo. Bueno, ahí nos pasamos, ¿no? Entonces vamos un poquito para atrás.
Fíjense qué pasa con la velocidad en los extremos. No confundir esos extremos de la función con extremos de la posición. Fíjense la velocidad. ¿Qué velocidad tiene ahí? Hola. 0. 0. ¿En qué posición está? En la máxima. O En la mínima, máxima. en realidad. Sí, en la máxima o la mínima, como quieran. Y la aceleración ahí es máxima y hacia la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces, esto es la diferencia que hay entre cuando nosotros estudiamos y ustedes ahora. ¿Por qué? Ustedes a partir de lo que están viendo acá, podrían encontrar el modelo matemático sin saber prácticamente ninguna ecuación. Sin embargo, yo le voy a mostrar ahora, y yo se lo mandé en la teoría, para encontrar el modelo, ya le voy a mostrar cómo es el modelo, un dolor de cabeza. Pero ustedes acá saben, la primera cosa que vamos a definir ahora, un movimiento es armónico y es simple, o sea, lo que se llama MAS, movimiento armónico simple, cuando no hay rozamiento y el modelo que describe, lo podemos expresar en términos de funciones senoidales o cosenoidales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se llama movimiento armónico a aquel que se lo puede expresar con funciones senoidales. Y nosotros sin saber, estamos viendo el movimiento y vemos que el movimiento es armónico. ¿Por qué? Porque está representado por una función senoidal o cosenoidal. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya es un movimiento armónico. Por lo tanto, su modelo matemático es una función del seno, del coseno, y es un movimiento armónico simple porque además no tiene rozamiento. Y miren aquí, en esta gráfica, que también le vamos a achicar ahí para que veamos la gráfica, 1. Ahí ustedes pueden ver en esa gráfica que la posición tiene un valor al comienzo. Entonces, ¿qué función es la roja? ¿Seno o coseno? Coseno. ¿Eh? ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno. La velocidad, ¿qué función es? Seno. Menos seno. ¿Ve que va para abajo? Es menos seno, ¿sí? Y la aceleración. Es menos coseno. Yo casi diría, y ustedes van a coincidir conmigo, que hubiese sido más fácil aprender las definiciones de derivada aquí. ¿Por qué? La velocidad es la derivada de la posición. Si la posición es coseno, la derivada del coseno, ¿cuál es? Menos Bueno. seno. Menos seno. Miren qué casualidad. La velocidad es menos seno. Y la derivada del menos seno, ¿qué es? Menos coseno. La derivada del seno es el coseno y el menos mantiene. Entonces es menos coseno. ¿Se entiende? Miren qué casualidad que coincide con todo lo que hemos estudiado del cálculo. ¿Comprenden eso? Bueno, vamos a ir al matemática ahora y fíjense, lo vamos a hacer tan rápido que ustedes se van a sorprender. Entonces, para recordarnos, ¿cuánto tenía originalmente el resorte? 0,70. Mire, acá ahora dice 0,70 es la longitud del resorte. Corriente, o sea, ¿cuál es el valor actual? 0,120. O sea, se estiró 0,50. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Bueno, Sí. Sí, profe.
Voy a hacer un esfuerzo para que ustedes utilicen la memoria. Es muy importante ejercitar la memoria que tienen ustedes. ¿Para qué? Para que les sirva para otras cosas. No es necesario que uno se acuerde de memoria las cosas, pero sí es importante tener ejercitado el músculo cerebral llamado memoria. Entonces, ustedes van a tener que memorizar ahora. Ya tenemos 50, 70. La masa es, ¿cuánto es la masa? 0,040 kilogramos. O sea, ¿cuántos gramos es eso? 40 gramos. 40 gramos. La aceleración, como dijo Felipe, es 24.5 de arranque. La velocidad de arranque es 0. ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿Cuál es la velocidad máxima? 1. Miren que ustedes de esto van a tener que hacer un proyecto y es el que va a definir este tema. ¿Cuánto es la velocidad máxima? 1,107. Más o menos, ¿no es cierto? Un poquito más, miren, tienen que llegar, eso ocurre cuando la aceleración es 0. Entonces, miren, nosotros para esto, acá ustedes hacen clic, clic, miren, clic, clic. Cuando la aceleración es 0, o la posición es 0, miren, ¿para dónde estoy pasado? Ahí, cuando pasa, miren, cuando pasa de menos a más, estoy pasando por un mínimo o un máximo, ¿no es cierto? Entonces, en ese instante la aceleración tiene que pasar por 0 también, ¿eh? Está pasando de menos a más la aceleración. Y en ese instante la velocidad es menos 0.1, 0.7, 0.6, 0.5, no sabemos exactamente porque estamos pasando por el máximo. Estamos trabajando en un delta alrededor del máximo. ¿Se comprende eso? Bien. Esto es todo lo que nosotros tenemos que saber del movimiento oscilatorio. ¿Lo tienen ya claro en la cabeza cómo es el movimiento? Sí, ¿Quién produce este movimiento? el resorte. La fuerza del resorte. Por lo tanto, es muy importante conocer el tipo del resorte. ¿Y de dónde sacamos el tipo del resorte? Del K. ¿De dónde obtenemos el K? Nos lo entrega el fabricante. El fabricante, cuando hace el resorte, dice este tiene un K. Y si no, los podemos determinar nosotros. Y ya se lo voy a mostrar cómo. Bueno, vamos a pasar al... vamos a